tenemos que estudiar entonces ahora la bolilla número 2. Así que vamos a ver lo que tenemos que estudiar ahí. Perfecto, entonces. Acá en este tema nos vamos a detener un poquito porque hay muchas cosas que nosotros no dimos como figura acá en el bolillero. Así que igual son cositas que las saqué del apunte del profe, así que solo que las resumí para que no estén leyendo ahí. Entonces, la bolilla 2 comienza con el tema número 2, que me habla del medio interno. Algo de medio interno ya se nombraba un poco en la bolilla 1, pero acá pide un poco más fino, digamos. Entonces, fíjense que en la bolilla dice paradigma de la fisiología moderna. Bueno, el paradigma de la fisiología moderna lo creó Claude Bernard Horner, Claude Bernard, que en este paradigma expresó varias cuestiones. ¿Por qué se le llamó paradigma de la fisiología moderna? Porque él propuso una forma diferente de estudiar al paciente. Generalmente al paciente, antes de este paradigma de la fisiología moderna, se lo estudiaba de otra manera. Se lo estudiaba desde el punto de vista mecanicista, que ahora les voy a nombrar. Es decir, el paciente venía y se veía que el estómago, por ejemplo, el paciente estaba enfermo. Y bueno, si yo soluciono el problema del estómago, listo, el paciente ya se cura. O sea, es como que se creía que si nosotros estudiamos cada una de las partes de un paciente, listo, ya estaba explicado el total, que era la persona completa, el paciente completo. Y Claude Bernard dijo que esto no es así, que hay que evaluar al paciente como un todo, desde el punto de vista holístico. Así que el paradigma de la fisiología moderna, esto no lo dimos nosotros, por eso ahora lo vamos a ahondar un poquito más, me dice que la fisiología es el conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en estado normal, el cual nos enseña a mantener las condiciones normales de la vida y a conservar la salud. Otra de las cuestiones que él propuso en su paradigma es que la fijeza del medio interno es la condición de la vida libre. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con estos dos ítems? Que si nosotros mantenemos bajo ciertas condiciones estables el medio interno, que ya sabemos que es el líquido extracelular, esto me va a permitir mantener la vida, mantener la salud. ¿Está? Otra de las cuestiones del paradigma de la fisiología moderna me dice que es fundamental entender que Claude Bernard propone una teoría que rompe con los moldes mecanicistas de la época, o sea, no ver al paciente como un conjunto de órganos o como un tejido, sino como un todo. Defiende la especificidad del método experimental en fisiología, ya que en esos tiempos se suponía que la función de los órganos se deduce de su forma anatómica y que la anatomía comparada permite llegar a conclusiones sobre las características y el uso de cada órgano. O sea, solo mirando la forma y la ubicación y las características del órgano podíamos saber cómo funcionaba. No, esto no es así. O sea, es como que antes no se experimentaba con organismos vivos, sino en una mesa de autopsia, si nosotros veíamos cómo era el corazón, por ejemplo, en un cadáver, ya íbamos a saber cómo funcionaba. Y no todo es así. Se suponía que justamente esta postura hacía innecesaria la experimentación con organismos vivos, porque se pensaba que al investigar a ese organismo vivo se alteraba la máquina y los resultados, o sea, se alteraba el organismo y los resultados me daban falsos. Pero bueno, Claude Bernard dijo que no, que había que empezar a experimentar con seres vivos, que es lo que dice acá. Entonces, ¿qué es lo que dice respecto a que había que hacer experimentación con seres vivos? Ni la anatomía ni la química son suficientes para resolver una cuestión fisiológica. Es sobre todo la experimentación en los animales que, permitiendo encontrar en un ser vivo el mecanismo de una función, conduce al descubrimiento de fenómenos que ella solo puede iluminar y que ninguna otra hacía prever. O sea, solo con saber la anatomía y la histología de un determinado órgano o tejido no sabemos cómo funciona. Tenemos que
estudiar a ese organismo desde el punto de vista fisiológico y bioquímico. O sea que fue como una nueva manera de estudiar a la fisiología, digamos, a estudiar a los organismos. Así que eso me dice el paradigma de la fisiología moderna en el apunte del profe. Después me habla de componentes esenciales de un sistema homeostático. Recuerden que los sistemas homeostáticos, cuando yo hablo de sistema homeostático, acuérdense que estoy hablando de un sistema de lazo cerrado o regulado, o también llamado de feedback negativo. Los homeostáticos dentro de los de lazo cerrado o regulado de feedback, estamos hablando de feedback negativo. Para recordar un poquito ese tema, recuerden que los sistemas que nosotros estamos estudiando para hablar de esto, del sistema homeostático, lo pueden clasificar al profe, le pueden decir, bueno, dentro los sistemas homeostáticos son sistemas biológicos. Acuérdense que los sistemas biológicos son dinámicos, o sea, están cambiando constantemente para adaptarse al entorno que lo rodea, y son robustos, o sea, a pesar de tanto cambio, se mantienen estables. Esto recuerden que es lo que el profe preguntó en un choice, ¿ah? ¿Qué significaba que un sistema era robusto? A pesar de tanto cambio, mantiene su estabilidad. Fíjense que de paso, acá se pregunta, conceptos relacionados con la homeostasis, que son la adaptación, la ambientación y la aclimatación. ¿Está? Así que recuerden que los cambios que van a producir estos sistemas biológicos es para adaptarse al entorno o ambiente que los rodea. ¿Cuáles son los tipos de adaptabilidad que podríamos tener? La adaptación o evolución, la ambientación y la aclimatación. Recuerden que en el caso de la adaptación o evolución eran cambios que tardaban millones de años en ocurrir, eran físicos, eran genéticos y culturales, y irreversibles. ¿Está? Así que ahí le pueden poner al profe el ejemplo de cómo fue cambiando durante la evolución el tamaño de la cabeza o el cuerpo, o antes teníamos más pelo y ahora no. Cuestiones así que le pueden dar ejemplos. En el caso de la ambientación y la aclimatación, acuérdense ustedes que ambos son procesos reversibles y ambos son cambios rápidos que va a experimentar el organismo para adaptarse al entorno. ¿Cuál es la diferencia entonces? Recuerden que en la ambientación tenemos que adaptarnos al ambiente habitual o las condiciones normales de nuestro entorno. En cambio, en la aclimatación tenemos que adaptarnos a un entorno artificial. ¿Tá? Por ejemplo, un entorno natural podría ser ahora que esta habitación está muy caliente y yo empiezo a transpirar. ¿Tá? Porque la temperatura hoy el día está muy caliente, estamos con mucha temperatura, está cálido. Ahora, si yo prendo una calefacción acá adentro y empiezo a transpirar por eso, ahí ya sería aclimatación. ¿Tá? Estoy tratando de regular mi temperatura corporal porque un aparato me está cambiando la temperatura del ambiente, por ejemplo. Recuerden que ahí ya sería aclimatación. ¿Tá? Entonces, y siempre denle al profe ejemplos de ambientación o aclimatación. Por ejemplo, cuando estoy respirando ahora aire ambiente, ¿tá? Es un ejemplo de ambientación, por ejemplo. Ahora, si estoy respirando con una mascarilla de oxígeno, bueno, eso ya es aclimatación porque es un aparato el que me está dando ese oxígeno de manera artificial. ¿Está? Así que, otro de los temas que aparecen acá en este tema 2 es la homeostasis. ¿Está? ¿Qué es la homeostasis? Ya lo habíamos charlado hace un rato porque en la bolilla 1 también pregunta medio interno, que es parte de la homeostasis. Recuerden entonces que la homeostasis dijimos que era el mantenimiento del equilibrio del medio interno en condiciones relativamente constantes para mantener la salud y la vida. O sea, gracias a mecanismos de feedback, justamente, mecanismos homeostáticos que vamos a repasar ahora, se mantiene este equilibrio en el medio interno. Recuerden que para evaluar si un paciente está en estado de homeostasis, creo que en otra bolilla también pregunta lo mismo, sí.
para evaluar el estado de homeostasis, lo podemos hacer en principio. Esto fue pregunta de oral. ¿Cómo evaluamos a un paciente si está en homeostasis? Lo primero, la primera aproximación del paciente es con los signos vitales, ¿tá? La frecuencia cardíaca o el pulso arterial, que en otra bolilla pregunta cómo se evalúa todo esto, o tranquilamente, si el profe quiere, les va a preguntar acá. La frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial. La primera aproximación. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Con las variables bioquímicas. Le sacamos sangre al paciente y podemos medir algunas variables. Está bueno que cuando ustedes le vayan explicando esto al profe, le expliquen algunos valores de referencia, como para que él vea que están sabiendo algunas cuestiones, ¿tá? Diferenciar, por las dudas, ustedes tienen que hablar de homeostasis nomás acá, pero diferenciar de otros tipos de homeostasis, como sería la reostasis o homeoquinesis. Acuérdense que era un cambio hacia un diferente estado de homeostasis, o sea, el paciente no está enfermo, simplemente cambiaron las condiciones del organismo, por lo tanto, cambiaron los valores de referencia. ¿Está? A ver si acá, si no lo pide, pero bueno. ¿Está? Y después recuerden la alostasis, que es un mecanismo de adaptación rápida frente a un agente estresante. ¿Está? En realidad les está pidiendo en el bolillero solamente homeostasis, pero después dice, el modelo homeostático no lo explica todo, ¿ah? Porque hay veces que si nos salimos del valor de referencia no necesariamente es una patología. Así que la reostasis o homeoquinesis puede ser lo que le está ocurriendo al paciente, o la alostasis también, que como ya dimos ayer, creo que nos tocó, o sí, ayer, hablamos del estrés, ¿no es cierto? De las fases del estrés. La fase de lucha o huida, que era una fase catecolamínica. Fíjate que acá está bien resumido, porque era primerera, ¿no? Ayer lo vimos, les di un esquemita con todos los síntomas que puede tener un paciente, con todos los cambios en el organismo, ¿tá? Por la liberación de catecolaminas. La fase de mantenimiento o de resistencia, que era una fase peptoesteroidea, se liberaba CRH, ACTH y cortisol, y después la fase de agotamiento, que ahí sí ya se transforma en patologías. Perfecto. Después dice, comprendiendo, dice, componentes esenciales de un sistema homeostático. Recuerden que un sistema homeostático es un sistema de lazo cerrado o regulado, o también llamado feedback o retroalimentación, que es aquel en el cual la señal de salida modifica la señal de entrada. Ahora, la señal de salida, recuerden que puede estimular o inhibir a la de entrada. Si estamos hablando de que estimula, hablamos de un feedback positivo. Pero acá me pide sistema homeostático. Recuerden que cuando yo hablo de sistema homeostático, estoy hablando de feedback negativo, que es donde la señal de salida inhibe a la de entrada. ¿Por qué? Porque el feedback positivo no sirve para mantener la homeostasis. Recuerden que la función del feedback positivo era amplificar un proceso, ¿ya? Entonces, el feedback negativo, sí, su función era mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio del medio interno. Como pueden ver acá, tenemos dos tipos de feedback, porque acá me pide comprender el sistema de retroalimentación, ¿está? Los dos tipos de feedback, el positivo y el negativo. Estuve viendo que en los orales de primera de recuperatorio, estuvo pidiendo el profe ejemplos de feedback positivo y ejemplos de feedback negativo. El ejemplo de feedback positivo que le pueden dar generalmente es el del parto normal, ¿no es cierto? Que también lo hemos visto hace un par de días nada más, cuando vimos la parte de embarazo y parto para reproductor. ¿Ah? Recuerden que es un feedback positivo porque cuanto más se distienda la cabeza del bebé al entrar en el canal del parto, más oxitocina se va a liberar por la hipotálamo y neurohipófisis, y más se va a contraer el cuerpo del útero, y eso más me va a empujar al bebé para que distienda el canal de parto. Por eso es un feedback positivo. Bueno, el alumno que estaba rindiendo esto en el oral, le estaba contando esto y el profe le dijo, bueno, necesito que me digas por qué la hemorragia aguda es un feedback positivo. Esa fue la pregunta de examen. ¿Por qué la hemorragia aguda, acá está, por qué la hemorragia aguda es un feedback positivo? Esa fue la pregunta de oral. ¿Está? Así que acuérdense, nosotros ya acá les puse un ejemplo nomás, pero
les recuerdo la pregunta del profe, ¿no? ¿Por qué la hemorragia aguda era un feedback positivo? Acuérdense que cuanto más, en realidad le van a aclarar al profe que es un feedback positivo cuando el paciente pierde más de 2 litros de sangre, porque si pierde menos que eso, el cuerpo alcanza a compensar con un feedback negativo la pérdida de sangre. Si el paciente perdía más de 2 litros de sangre, recuerden que le iba a bajar mucho la presión arterial, o sea, iba a entrar en shock hipovolémico. Eso va a disminuir la perfusión a los tejidos, incluido el propio corazón. Si el propio corazón recibe menos sangre, o sea, menos retorno venoso, va a bombear menos sangre y la presión arterial me va a bajar aún más. O sea, en vez de normalizarse la presión, con ese shock me baja aún más la presión. Recuerden que por eso era un feedback positivo, que es un círculo vicioso que me lleva a la muerte. Cuanto más sangre pierdo, más me baja la presión. Cuanto más baja la presión, menos perfusión tisular. Y menos sangre le va a llegar al propio corazón, que va a bombear menos sangre, más me va a bajar la presión y así sucesivamente. Cuanto más baja la presión, menos sangre le llega al corazón y más baja la presión y así. Hasta que el paciente se muere y recuerden que ahí el feedback se convierte en negativo. Y en el caso de el feedback o retroalimentación negativa, recuerden que acá pide componentes esenciales de un modelo, de un sistema homeostático. O sea, les está pidiendo que expliquen esto. ¿Se acuerdan? Componentes de un sistema homeostático o elementos de un sistema de control, recuerden que era exactamente lo mismo. Acuérdense que, como todo sistema, lo más simple es hablar de una señal de entrada, una señal de salida y el sistema. Recuerden que a la señal de entrada le vamos a llamar variable controlada, que es esta característica que se quiere mantener dentro de los valores de referencia. Si esta variable controlada o señal de entrada sufre una perturbación, es decir, se sale del set point, o sea, del punto de equilibrio, donde no había ni pérdida de energía hacia el entorno, ni el entorno entregaba energía hacia el sistema, si me salgo del set point se activa el mecanismo de feedback. Recuerden que el sensor es el que se va a encargar de captar que hubo un cambio, una perturbación de la variable controlada, envía este estímulo que captó. Acuérdense que vimos en neuro que los sensores son receptores sensitivos, ahora ya los conocen bien. Esta señal se envía hacia un transductor que convierte el estímulo que se captó en un impulso nervioso, que es una señal de retroalimentación. Recuerden que la señal de retroalimentación llega a un centro de control que estaba formado por el comparador, el controlador y el efector. El comparador, recuerden que compara justamente la perturbación, es decir, la señal de retroalimentación que le llega con el set point, o sea, con el punto de equilibrio que debería tener el paciente. Si hay una diferencia entre esa señal de retroalimentación y el set point, recuerden que se va a generar una señal de error que se envía al controlador. Recuerden que la señal de error puede ser positiva o negativa, dependiendo si hubo una perturbación o por encima del set point o por debajo del set point. En el caso de que esa señal de error se genere, el controlador decide corregir esa perturbación y produce una señal de corrección. O sea, generalmente el sistema nervioso central o el endocrino es el que produce alguna señal de corrección. Puede ser un impulso nervioso, puede ser una hormona que corrija eso, y finalmente hay órganos que van a cumplir esa decisión que tomó el controlador, y ahí se produce la señal de salida. Recuerden que la señal de salida va a ser opuesta a la señal de entrada. Así que eso es lo que tienen que explicar. Traten de, como les puse acá para repasar, todo lo que estuvimos charlando, entonces, lo tienen que ir explicando en ese esquemita. Una vez que expliquen eso, pueden darle un ejemplo al profe de un feedback negativo, ya que está, por ejemplo, uno fácil, regulación de la presión arterial, de la temperatura. Si saben, por ejemplo, ahora que ya saben ejes endocrinos, pueden hablar de, bueno, el eje endocrino es un ejemplo de feedback negativo. El que a usted mejor les quede, lo explica, para ejemplificar estos elementos del sistema de control. Acá está, yo les puse el ejemplo de la presión arterial, ¿no es cierto? Para que recuerden, porque es el que más nos acordamos. De la temperatura también le gusta al profe bastante,
regulación de la frecuencia respiratoria, si quieren, algo donde tengan que ver de un mecanismo, regulación de la glucemia, ¿se acuerdan? Por parte del páncreas endocrino, que también habrán visto que al profe le gusta preguntar. Uno, con que ustedes lo comenten, mi consejo es que sepan 2 o 3, porque como habrán visto, como les dije hoy, había un chico o una chica explicando parto normal, y el profe le dice ahora, no me acuerdo si era en diciembre o ahora primero era en febrero, que le dice, bueno, ¿por qué? Me parece que era ahora en febrero. ¿Por qué la hemorragia aguda es un ejemplo de FIBA positivo? Esa fue la pregunta, diciendo que estaba explicando parto, por ejemplo. Así que bueno. Perfecto, entonces. Después dice, bueno, esto de vuelta, van a ver que no lo tengo en pizarrón porque no lo hemos dado tan así, pero bueno, lo vamos a repasar. Dice, la normalidad es un concepto estadístico y después me habla de los valores de referencia, ¿está? Que bueno, con que ustedes se acuerden de algunos valores de referencia está bien. Entonces, en el apunte del profe van a encontrar que la normalidad en realidad, y ustedes saben que el profe esto lo ha discutido varias veces en clase con ustedes, el hecho de llamar normal a algo no significa que una persona que se sale de ese parámetro significa que es anormal, no. Entonces, la normalidad en realidad es un concepto estadístico, es decir, podrían hablarle al profe ahí de la curva de Gauss y qué es lo que representa, ¿no? Que eso es lo que les quiero repasar porque nosotros no lo dimos. Entonces, el concepto de normalidad biológica hace referencia al modo en que los organismos biológicos llevan a cabo sus funciones fisiológicas características. Así que vamos a decir que una estructura, un órgano es normal cuando lleva a cabo sus funciones, ¿no? Realiza sus funciones normales. Sin embargo, debemos recordar que los seres vivos son sistemas adaptativos, o sea, que están en constante cambio. O sea que yo me podría salir de un parámetro, un valor de referencia, y no significa que ya no es normal, significa que simplemente hubo un cambio, ¿no? Recuerden que sistemas adaptativos, ya vimos recién, son los que pueden cambiar, regular sus estados internos para adaptarse al entorno, como dice acá. Sus interacciones con el entorno a fin de mantenerse a sí mismo, o sea, a fin de mantener la salud y la vida. Es posible que haya una forma mayoritaria de funcionar para los humanos y los organismos vivos. Pero esto no significa que esta sea la única forma correcta. Por ejemplo, lo vamos a ver enseguida en un gráfico. Cuando yo digo que la glucemia normal, en realidad estaría bueno decir valores de referencia. El valor de referencia de la glucemia en ayunas es de 70 a 100 miligramos por ciento. Significa que si yo durante toda mi vida tengo 68 y ya estoy enferma, ya tengo hipoglucemia. No. Este valor de referencia de la glucemia que les estoy dando como ejemplo, de 70 a 100 miligramos por ciento, en realidad lo tiene el 90% de la población mundial nada más. 90%. Porque hay un 5% de la población sana, no estoy hablando de enferma, hay un 5% de la población que tiene una glucemia por debajo de 70 miligramos por ciento y no tiene hipoglucemia. En ellos es normal. Hay un 5% de la población normal, sana, que tiene una glucemia mayor a 100 miligramos por ciento, pero no por eso es diabetes, ni es glucemia en ayunas alteradas, es normal en esa persona. Entonces, cuando nosotros damos valores de referencia de cualquier cosa que estudiemos, estamos diciendo lo que pasa en la mayor parte de la población, pero no en toda la población. Vamos a otro ejemplo que yo ya les había dado en cardio. Yo conozco una chica, la presión arterial, por ejemplo, si me dicen, bueno, ¿cuáles son los valores normales? 120, 80. 120 de sistólica, 80 de diastólica. Significa que esta chica que yo conozco, ella tuvo 100 de presión toda su vida y está re bien. Y nunca va a tener 120, capaz 120 para ella es alta. ¿Tá? ¿Significa que es anormal? No, no entra en ese 90% que la mayor parte de la población tiene 120, 80 de presión. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Fíjense que ahora lo vamos a estudiar de otra manera, mediante una curva, que era la curva de Gauss, o curva gaussiana, que van a encontrar en su apunte. Según la Real Academia Española, se denomina normal a todo aquello que sirve de norma o regla, o de una regla de conducta o de pauta. En biología,
se aplica la palabra normal a todo aquello que se halla en su estado natural. Pero en ciencias de la salud, la palabra normal es una expresión que que nace de estudios estadísticos, de esto que yo les decía. Del 100% de población, tal porcentaje tiene estos valores. Bueno, eso se considera normal. ¿Significa que si me salgo de ahí ya estoy enferma? No, porque hay un 10% de la población que se encuentra fuera de lo que está ocurriendo en la mayor parte de la población. ¿Ah? Por lo tanto, usamos la palabra normal para referirnos a todo lo relativo a un ejemplo estándar o de referencia en ciencias de la salud. ¿Ah? Promedio o típico de una serie de objetos o valores. Lo correcto, como ya dijimos recién, es referirse a rangos o valores de referencia para tomar decisiones terapéuticas. ¿No? Por ejemplo, en general se estudian distintos parámetros a partir de una muestra de sangre. Es lo que estábamos hablando de las variables bioquímicas. O, por ejemplo, los signos vitales, para ver si el paciente está en un estado de relativamente normal. ¿No? Entonces, dice valores de referencia. Entonces, ya dijimos que para evaluar si un paciente está en estado de homeostasis, podemos mirar signos vitales o variables bioquímicas. Sepan, les puse acá para que repasen, ¿no? Pero sepan algunos valores de referencia. Por ejemplo, glucemia, sabemos, 70 a 110 miligramos por decilitro. Uremia, recuerden que no lo usamos en gramos por decilitro. Úsenlo como en Bioqui, ¿se acuerdan? 10 a 50 miligramos por decilitro. 10 a 50, perfecto. La ferremia, la albúmina, no necesito que se memoricen todo eso. Les pido que sepan 4 o 5 valores de referencia. El profe le va a decir, a ver, decime cuál es el colesterol en sangre, ya, en un oral. No. Usted, al ir charlando de que las variables bioquímicas me permiten predecir el estado de homeostasis del paciente, pueden nombrar algunos ejemplos que más se acuerden. ¿Ah? Ahora, una de las tareas fundamentales del médico es establecer, como les dije, o con los signos vitales también, es establecer la condición de normalidad o anormalidad de un paciente. ¿Ah? Y dependiendo de esto, el paciente va a tomar, el médico va a tomar una decisión. Si el paciente está relativamente normal, no hay que hacer nada. Pero si tiene alguna anormalidad, hay que tratar de corregir o mejorar esto de alguna manera. ¿Ah? Ronald Fisher, por ejemplo, analizó el comportamiento de algunas mediciones, como por ejemplo la temperatura corporal, en una gran cantidad de sujetos o en grupos de personas con características bien definidas. Esta distribución mostró varias características interesantes, que es esta curva que yo les dije hace un rato, que es la curva de Gauss. ¿Está? Fíjense que el área de normalidad es lo que se ve en la mayoría de las personas. Ocurre en el 90% de los pacientes se encuentran, por ejemplo, si hablamos de temperatura corporal, la mayoría tiene 36,5 a 37,5 de temperatura, o como ven acá, 70 a 110 de glucemia, si tomamos como ejemplo la glucemia. Ahora, personas que no tengan esta glucemia, ¿están enfermos? No, siguen estando sanos, pero no es lo que tiene la mayor parte de la población. Entonces, esto es lo que se denomina la curva de Gauss, o curva gaussiana, que es la que explicó Ronald Fisher, que acá les explica qué representa esa curva. En general, la mayoría de las cifras encontradas se agrupan en el centro de la distribución y la forma de la distribución semejaba a una campana por la simetría en relación con una cifra central. Por eso le llaman curva de Gauss, campana de Gauss, también aparece en algunos libros. Esta distribución podría ser obtenida matemáticamente con solo una muestra aleatoria de la población. O sea, yo no necesito evaluar a toda la población mundial, solamente a una muestra representativa. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero evaluar la glucemia, yo no puedo agarrar todos diabéticos para ver cuál es la glucemia normal. No. Tiene que ser una muestra representativa, una muestra que represente a los niños, a los adultos, todos, mujeres, hombres, sanos, obviamente. ¿No? Si yo me voy y agarro todos los pacientes diabéticos para hacer esta curva, obvio, me va a dar una glucemia real y no va a ser representativo de lo normal. Con esta muestra aleatoria y representativa de toda la población, se obtiene el valor medio sobre el cual la distribución mantiene su equilibrio de datos en la media.
y el comportamiento de la frecuencia de los datos arriba y debajo de este, que sería la dispersión. Entonces, lo que decimos valor de referencia o normal sería la media, lo que tiene la mayor parte de la población. Lo que está por debajo y por encima de estos valores de referencia, el profe lo denomina dispersión. Esta distribución se conoce como distribución normal o gaussiana, o curva de Gauss, o campana de Gauss, ¿tá? G-A-U-S-S, que es esta curva que ven acá. ¿tá? Entonces, como les dije, en esta curva, por ejemplo, 90, depende del libro, 95% de la población está dentro del valor de referencia. 5% está por fuera, o sea, 2,5% de cada lado, no significa que sea enferma ese paciente, solo que no está dentro del valor de referencia. Es normal, pero no dentro del valor de referencia. Por eso decimos que normal es relativo, dependiendo de cada persona. Por ejemplo, lo que para mí 70-110 de glucemia es normal, para mí, y para otra persona es normal 65, que para mí sería bajo y ya me produciría síntomas. O sea, la normalidad es relativa dependiendo del paciente. ¿Está? Por lo expuesto, en el concepto relacionado de normalidad en ciencias de la salud, tienen que tener 3 criterios en cuenta. Presencia de síntomas, signos o ambos, porque si el paciente tiene la glucemia un poquito alta, pero no tiene síntomas, ¿por qué haríamos algún tratamiento? Una exposición a un factor de riesgo y disponibilidad de una terapéutica. Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento a un paciente. ¿tá? El estudio de grupos de individuos con padecimientos iguales o semejantes y su comparación al resto de la población sin estas dolencias fue lo que definió el concepto de enfermedad. Todo esto fue estudiado por la fisiología y la fisiopatología. ¿no? De esta forma, se considera anormal, ahora que estamos hablando del tema, a una persona que presenta síntomas o signos que no le son habituales, pero sí son frecuentes en entidades no zoológicas o en enfermedades bien reconocidas. Así que, si están hablando de este tema, ahí hacemos la aclaración de que lo ideal al evaluar la homeostasis en un paciente es hablar del término valores de referencia y no valores normales, justamente por esto que estábamos diciendo. ¿está? Así que, bueno, vamos a ver qué hora es. 10:20, nos pasamos bastante. ¿tá? Entonces, vamos a hacer entonces un recreito, son 10:20, hacemos 10 minutos de recreo y ahí vamos a continuar estudiando entonces haciendo un repaso de las bolitas. ¿tá?